yo te puedo asegurar que este es uno de los pasos definitivos y claves para que crezcas en tu vida espiritual. Con este paso le vas a sacar el mayor provecho a la Eucaristía. Que no vivas la misa como una más, sino que quieras y anheles asistir todos los días a misa. Hola, mi nombre es María Valentina Leal Torres de La Puerta de Lado y qué alegría compartir en este video con ustedes. Hoy quiero hablarles de un tema central en mi vida porque es también el tema central en la fe, la Eucaristía, el centro y culmen de nuestra fe. Nosotros cuando vamos a la misa se nos dice que debemos ir por lo menos los domingos, tenemos unos mandamientos generales sobre asistir a la Eucaristía, pero no sé si ustedes lo sabían, no ha sido desde siempre que hemos podido tener acceso a ir a la Eucaristía a diario. Ahorita tenemos ese gran regalo, yo vivo en Bogotá, Colombia, y tengo el regalo, literalmente, de poder asistir a Eucaristía todos los días. Y lo digo así, es un regalo, porque muchas personas quisieran y no pueden hacerlo. Hay otras personas que pueden hacerlo pero no quieren y el Señor me ha dado la gracia de querer y poder hacerlo. ¿Por qué? No porque yo sea muy buena, no porque yo sea Santa Valentina, sino porque me encontraba en la necesidad de que este es el centro de nuestra fe, este es el centro de mi fe y de completamente mi vida. Porque la Eucaristía es ese oxígeno en mi corazón, en mi vida, en mi proceder, porque en la Eucaristía recibo los dos alimentos más importantes, la palabra de Dios y el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Pero quiero contarte que he tenido mis momentos. La verdad, desde muy chiquita he estado en el tema de la fe. Tuve como un encuentro con Dios, que en otro video les puedo contar. A pesar de que siempre lo viví en mi casa, íbamos los domingos a la Eucaristía. Ya tuvimos como un momento ya como de familia de acercarnos más a la fe y decir, bueno, vayamos a la misa diaria. Eso fue cuando yo estaba en el colegio. Llegué a la universidad y yo me di cuenta que en mi universidad también podía asistir a la misa. No porque me quedara fácil, de hecho pues siempre ha implicado sacrificio, de uno decir, ay, pues le saco el tiempo, pero uno le saca tiempo a lo que ama, mis hermanos, uno le saca tiempo de verdad a lo que ama, uno así esté lleno de trabajo, si uno se quiere ver con la persona que ama, uno saca el tiempo. Y así es con Dios, literalmente le sacaba el tiempo, así yo viera que no pudiera, y creo que me ha ayudado mucho ver ejemplos de amigos míos. Yo he tenido amigos que vivían mucho más cargados que yo, con más cosas que yo, e iban a la Eucaristía. Pero yo creo que de los ejemplos que a mí más me ha marcado es el ejemplo de mi mamá. Mi mamá siempre durante toda su vida trabajó mucho y salía muy temprano de la casa para llegar a Eucaristía de 7 de la mañana cerca a su trabajo. O sea, se levantaba a 4 de la mañana para lograrlo o muchas veces antes. Y si no alcanzaba a ir en la mañana porque tenía alguna cita, siempre iba a mediodía, pero nunca faltaba la Eucaristía. Y me acuerdo que nos contaba que ella le decía a sus jefes cuando iba a ir a mediodía a la misa, literalmente, hagan de cuenta que tenía una hora de almuerzo, entonces ella tenía que sacar la media hora de la Eucaristía y la media hora para lo que le quedara de almuerzo, luchándola. Y ella decía, oigan, me tengo que ir ya, le decía a los jefes, me tengo que ir ya a una reunión muy importante, a donde un cliente que me va a dar muchos negocios. Obviamente, pues nadie sabía que el cliente era Dios. Y ella decía, es que esa es mi reunión más importante del día. Y yo creo que eso a mí me ha ayudado mucho a como hija tener ese ejemplo de decir, mi mamá no solo me ha dicho es importante la misa, sino que ella misma me ha mostrado la importancia que tiene la Eucaristía en su vida. Mi papá también es muy dedicado, muy aplicado en asistir todos los días a misa, entonces creo que ese ejemplo ha impregnado en mi vida para yo nunca tener excusa. Mi mamá siempre había sido muy ocupada, entonces yo no tenía excusa de decir, ay, no la logré. Mi mamá nunca me hacía la rendición de cuentas, pues de fuiste o no a misa, pero siempre como que uno se siente motivado. Yo me sentía muy motivada por el ejemplo de mi mamá. Pero bueno, digamos que siempre la Eucaristía la he vivido, yo todos los días, estaba en la universidad, iba, llega pandemia, nos cierran todo. Y había una aplicación que siempre usaba en la Eucaristía, que era iPrex, pero me pasaba dos cosas. Una, siempre me distraía porque me llegaban notificaciones o luego ya cuando el padre estaba en la explicación, si tengo que decirlo, muchas veces yo me distraía y prefería empezar a ver el celular. Entonces eso por un lado no me hacía bien tener el celular cerca. Y segundo, yo soy una persona súper visual, entonces yo en la universidad siempre que tenía muchas lecturas, yo soy muy de subrayar, entonces a mí eso me faltaba. Y también cuando yo tomaba apuntes, entonces claro, el padre hablaba y pues yo empezaba a tomar apuntes y muchas veces el padre pues se sentía incómodo y decía, ay, por favor guarden los celulares. Entonces yo decía, creo que no genera un ambiente cómodo ni para el sacerdote porque cree que de pronto estoy viendo redes sociales, porque puede pasar y algunas veces sí me pasó. Me acuerdo una vez que sí me llegó una notificación de algo que yo creía más importante y en ese momento era más importante para mí que Dios, pueden creer. O sea, una vez puede asistir a la Eucaristía pero tener las prioridades muy mal. Entonces como que dije, no, necesito algo para yo sentir que conecto con la palabra de Dios. Y justo empecé a ver que hacían Biblias
pues como que las típicas que uno ha visto siempre, como las señoras de la misa que venden esto, y yo decía, bueno, pues de pronto esta puede ser mi opción, pero empecé a ver estas que vendían que me parecían además súper bonitas, como que con colores así como bien bonitos, y dije, ay, bueno, pues esto es lo mío, y me parecía súper chévere porque tiene espacio para rayar. Entonces dije, literalmente, esto es lo mío, o sea, yo necesito rayar. Y así compré el de unos meses, luego compré el de otros meses, pero oigan, siempre rayando, o sea, para mí esto era muy importante. Luego, lo que no me gustaba de ese que yo usaba antes es que no tenía el salmo completo, y yo de verdad necesito todas las lecturas. Y llegó esto a mi vida, que es literalmente el de las iglesias, este que es el de pan de la palabra. Acá ya empecé a usarlo en mayo, junio de este año, y luego en este que fue julio, agosto de este año. E igual no tiene espacio, digamos, para hacer grandes apuntes, pero por lo menos igual podía rayar y subrayar. Entonces, como que para mí, de verdad, todo lo que sea rayar es muy importante. Atención, hay muchas personas que me han dicho, ay, eso es un sacrilegio, porque es palabra de Dios. Mis hermanos, sacrilegio sería si yo lo estuviera haciendo para atentar contra algo de Dios, para burlarme de Dios, pero yo lo estoy haciendo para crecer en mi intimidad con Dios, porque yo lo necesito. Entonces así empecé. Lo que les digo, para mí era muy importante poder escribir, subrayar, hacerle preguntas al texto. Es lo que yo hago y que me parece fundamental, y les doy el consejo más grande de la vida: lleven el libro de las lecturas a la misa. Literal me van a agradecer, pero no me agradezcan a mí, agradezcanselo a Dios. Esto a mí es lo que más me ayuda. Puede ser cualquier libro, o sea, a que esto no es una publicidad, yo les estoy mostrando los que yo he usado y me encantan. ¿Qué les recomiendo? Si llevar eso, en un librito que tenga todas las lecturas, si ustedes son visuales, y si no saben si son visuales o no, inténtenlo una vez y me van a agradecer. Les va a dar motivación, uno, para ir a Eucaristía diaria, porque dicen, bueno, en este día, ¿qué va a hacer? Entonces yo lo que hago es que mientras el padre va leyendo, yo voy leyendo mentalmente con el padre. O sea, empieza el lector a decir, primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo. Oigan, y a medida que voy leyendo, yo literal voy diciendo, esto me encanta, esto me encanta. Acá escribo mis anotaciones y voy conectando tanto. Mis hermanos, a nosotros nos duele tanto cuando la Eucaristía se cae y hacemos actos de reparación, porque nos duele ver al cuerpo de Cristo que se cae al piso. Pero les quiero preguntar, ¿cuántas veces se ha caído al piso, literal, la palabra de Dios? Porque la oímos en la misa, pero estamos pensando en 48 cosas más diferentes a la palabra de Dios. Con esto, mis hermanos, garantizamos por lo menos estar concentrados y conectados con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, que es el Dios hecho palabra, no se caiga al piso. Eso tendría que dolernos. Y para que no se caiga, para que no se siga cayendo, me siento en la responsabilidad de decirles a ustedes, por favor, llevemos algo donde leer las lecturas del día en la misa. De verdad, yo he probado el celular y está bien de afán, pero necesitamos sacarle el respeto que merece la palabra de Dios, y es llevar el librito donde tengan las lecturas. Y ustedes pues van tomando apuntes, van subrayando lo que les llama la atención, esta palabra que ustedes dicen, wow. Pero eso no se queda solo ahí, esto no solo es lo que yo hago. Yo llevo siempre, tengo un cuadernito donde escribo todo, donde escribo lo que el padre va diciendo o lo que ya las lecturas me van dejando. Entonces, mientras el padre va leyendo y mientras los proclamadores van leyendo, yo voy siguiendo la lectura. Y cuando el padre ya empieza el momento de la explicación del evangelio y de las lecturas del día, yo, ¿qué es lo que hago? Siempre hago esta marca, que es como un gusanito al inicio, que dice misa de tal fecha y con quién, del padre o la misa. Esto a mí me permite identificar que eso fue lo que yo tomé de apuntes en la misa. Ya les voy a explicar por qué. Entonces acá literal es lo que el padre dijo y a mí me llamó la atención, para que no se desaproveche nada, mis hermanos. O sea, que nosotros leemos la importancia que requiere la explicación del evangelio y de las lecturas en la misa y lo que el padre nos tiene para decir. ¿Por qué le hago esa marca de gusanito diferente? Porque yo también este cuaderno lo uso solo para el tema de palabra de Dios, como para la lección divina. Entonces yo, cuando voy a la misa, le hago esa anotación al inicio, pero también cuando me escucho una predicación antes o cuando estoy interpelada y quiero hacer la lección divina antes o después, le hago este cuadrito por acá. Que este cuadrito quiere decir como esto no es de misa, esto es de otra cosa. Entonces, por ejemplo, acá está una predicación de el padre Fidel Oñoro. Entonces ahí le pongo siempre de quién, el momento, todo. Entonces como que de verdad soy muy aplicada en hacerlo, como en diferenciar lo que dijo el padre de la lección divina propia o de alguna otra explicación del evangelio o de las lecturas del día que yo me haya escuchado. Sacerdotes que recomiendo, Fray Nelson Medina y el padre Fidel Oñoro. Se los puedo recomendar, literal diariamente suben explicaciones del evangelio que a mí me hacen mucho bien.
¿Por qué les digo que este es uno de los cuadernos? Yo tengo muchos más cuadernos que uso en la vida espiritual, pero este es, o sea, ustedes siempre que me van en misa me van a ver con las lecturas del día, mi cuadernito y un esfero. Oigan, yo literal usé este que para mí es muy bonito, que a mí me invitaron a ser parte del sínodo en Ecuador, en la fase continental del sínodo, y estaba marcado con mi nombre, María Valentina Leal Torres. Entonces uso este, pero ustedes pueden usar el que sea, pero denle la importancia. A mí no me gusta ver personas que literal cogen papeles así y tienen eso por allá rayado y guardado en los bolsos. No. Así como nosotros, cuando yo estaba en la universidad, yo me compraba un cuaderno lindo que a mí me gustara, bueno, el que estuviera a mi alcance, pero tenía un cuaderno para mis materias porque para mí eso era importante. Así tiene que ser de importante la palabra de Dios en nuestra vida. Recordarles que esto no es un invento mío, esto no es Valentina está introduciendo nuevas cosas a la liturgia, no. Estos son recursos, herramientas adicionales que a ustedes les puede servir, que les van a servir para crecer en su vida de oración, en su vida espiritual y en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios se vaya digiriendo en mi vida, porque es que claro, leen la primera lectura y es lectura del libro de Miqueas, del libro de los Reyes y uno por allá perdido, y además háblenme de cuando las lecturas son que el rey Sofonías con Joconías y con no sé qué, y que uno ya quedó perdido, o sea, yo quedé perdida. Yo necesito estar leyendo y entendiendo y luego hacer como el diagrama, hacer todo para entender. Entonces creo que a ustedes también les puede servir que para que en las lecturas no estén perdidos y en la misa el padre esté hablando y ustedes lo están mirando pero no están poniendo atención, escriban, les va a hacer mucho bien. Pero además quiero contarles que, como no me lo inventé yo, hay varios textos de la iglesia que nos hablan de la importancia de ser nosotros unos fieles activos en la misa. En la misa todos celebramos la misa. El Padre está presidiendo, pero todos estamos celebrando. Cuidado cuando decimos, ¿quién va a celebrar la misa? El Padre no sé qué, creemos que es el Padre el que celebra. No, todos como pueblo de Dios estamos celebrando esa acción de gracias. Todos tenemos que tener parte de la Eucaristía. El sacerdote es en ese momento Cristo. El sacerdote está presidiendo esa Eucaristía, pero todos tenemos que ser unos miembros activos de la Eucaristía. Por eso el documento publicado en 1963 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, que se llama Sacrosanctum Concilium, es un documento del Concilio Vaticano II que subraya la importancia de vivir plena y activamente la participación en la liturgia, porque la liturgia es la fuente y cumbre de la vida cristiana. De hecho, en este documento se nos enfatiza la necesidad de que los fieles nos preparemos activamente y participemos con devoción y atención en la misa. Y una de las formas que nos puede ayudar a participar con mayor devoción es leyendo las lecturas, escribiendo lo que nos va quedando, que dice el Padre, y luego antes y después prepararlo. Ustedes también esto lo pueden leer antes de salir de su casa, en la noche, en la mañana, y hacerse el ejercicio propio de las lecturas que le dicen a mi vida. También de nuevo escuchar la predicación. Recuerden lo que dice la palabra de Dios: la fe proviene de la escucha de la palabra de Dios, la fe proviene de la escucha de la predicación. Entonces los motiva a que nos acerquemos a predicadores que nos ayuden también a seguir digiriendo esta palabra de Dios. Y también, si ustedes quieren saber qué otros cuadernos tengo en mi vida espiritual, porque es que, oigan, yo puro cuaderno, o sea, yo tengo un cuaderno para cada cosa, y me gustaría hacerles un video más extenso de qué tipos de cuadernos tengo. Oigan, no tienen que ser lo más sofisticado, literalmente los que ustedes tengan, solo que a mí estos, me lo regalaron una marca colombiana, también una marca colombiana que me parece precioso. Me gustó tanto que también lo compré también en otro, y fue que me lo regalaron. Entonces no importa, lo importante es que ustedes sientan que tienen un cuaderno dedicado a su tema de Biblia, a sus misas, eucaristías. Si ustedes quieren que les cuente más mis otros cuadernos para que los uso en mi vida espiritual, pues déjenmelo saber. Y me alegró mucho compartir este video con ustedes, sobre todo porque lo que yo he recibido y siento que me ha funcionado a mí, de pronto te puede funcionar a ti. ¿Para qué? Para que no sigamos viviendo la misa como siempre, que salimos, que entramos a la misa y no pusimos atención, dejamos que se desperdiciara ese banquete de palabra de Dios que el Señor nos regala, porque Él, recuerden, que se hace alimento, que se hace Eucaristía, que se hace pan, que ya no es pan sino que ahora es Cristo, pero también es el Dios que se hace palabra. Dios se hace palabra y que es alimento también para mi vida. La palabra de Dios es alimento, y si yo no me estoy alimentando de esa palabra de Dios que Dios me está dando,
¿De qué también me estoy alimentando? Estamos desaprovechando, estamos dejándole servido al Señor su banquete y su manjar. Los invito también a que nos sigan en Instagram como @lapuertaalado y que se suscriban a este canal de YouTube donde tendremos más videos de formación, de acercarnos a la fe, de preguntas que de pronto ustedes tengan sobre la fe y demás datos y tips que nos pueden ayudar para crecer en el camino espiritual. Siempre decimos que si tú te atreves a entrar a la puerta de al lado, ¿y qué es la puerta de al lado? Un camino de vivir la santidad en el cotidiano, en el hoy, siendo un gran santo, amando y acercándome más a Dios. ¿Qué es la santidad? Permitir que Dios esté más presente en mi vida, hacerme uno con Dios. ¿Y cómo me hago uno con Dios? Comiéndola en la Eucaristía. Cuando Él me deja comerlo, me hago uno con Él. Y cuando me alimento también del pan de su palabra. Les mando un fuerte abrazo.